Mi esposo robó mi dinero de cirugía para la Louis Vuitton de su amante, así que tomé todo lo que él amaba. Había estado ahorrando por 3 años para conseguir la cirugía de reconstrucción de senos que necesitaba después de mi mastectomía. Luchar contra el cáncer había agotado nuestros ahorros, pero había estado guardando cada euro extra de mi trabajo como maestra para finalmente sentirme normal otra vez. Tenía 12.000 euros ahorrados y mi cirugía estaba programada para el mes que viene. Mi esposo Miguel fue solidario todo el tiempo, incluso me ayudó a investigar los mejores cirujanos y me llevó a todas mis consultas. Por eso no podía entender cuando el dinero desapareció de nuestra cuenta de ahorros. Revisé el estado de cuenta del banco y había un retiro en efectivo por los 12.000 euros completos el día anterior. Miguel dijo que el banco probablemente cometió un error y lo solucionaría. Parecía realmente preocupado e incluso llamó al banco frente a mí, pero supuestamente lo estaban investigando. Pasó una semana y siguió diciendo que el banco estaba investigando. Entonces me encontré con su compañero de trabajo David en el supermercado. David mencionó lo lindo que fue que Miguel comprara un regalo tan caro para su asistente Patricia por su cumpleaños. Miguel era un jefe tan generoso gastando tanto en un bolso. Seguí la corriente y le pregunté a David qué tipo de bolso cuesta tanto. Se rió y dijo que era algo de diseñador que costaba alrededor de 10.000 euros, tal vez más con impuestos. Miguel había estado mostrando a todos fotos de Patricia llorando lágrimas de felicidad cuando lo abrió en la fiesta de la oficina, a la que supuestamente no pude asistir porque tenía cita médica, excepto que no tenía ninguna cita ese día. Fui a casa y revisé el teléfono de Miguel mientras estaba en la ducha. Encontré mensajes entre él y Patricia que se remontaban a 8 meses. Ella se había estado quejando de querer este bolso específico para su cumpleaños y cómo su ex nunca le compraba cosas lindas. Miguel prometió que se lo compraría porque ella merecía ser consentida. Los mensajes empeoraron desde ahí. Fotos, horarios de encuentros y reservaciones de hotel pagadas en efectivo. Había estado tomando dinero de nuestra cuenta conjunta. 50 euros a la vez durante meses para pagar sus citas para que no me diera cuenta. Pero 12.000 euros era demasiado para esconder, así que simplemente tomó todo de una vez. Cuando Miguel salió de la ducha, le pregunté sobre la investigación del banco. Dijo que todavía estaban trabajando en ello y no debería estresarme porque el estrés era malo para mi recuperación. Realmente me besó la frente y me dijo que lo resolveríamos juntos. Al día siguiente, fui a su oficina para sorprenderlo con almuerzo. Patricia estaba en su escritorio usando una chaqueta de cuero que reconocí. Miguel me había dicho que su mamá se la dio para donar a caridad. También, usaba aretes que dijo haber perdido en el gimnasio. Me presenté como la esposa de Miguel y dije que me encantaba su bolso. Se puso nerviosa y dijo que era un regalo de su abuela. Dije que era interesante porque David me dijo que Miguel se lo había comprado. Se puso roja y murmuró algo sobre David estando confundido. Esa noche, le dije a Miguel que necesitaba otra cirugía por complicaciones del cáncer. Dije que era urgente y costaría 15.000 euros. Inmediatamente dijo que encontraríamos el dinero de alguna manera. Incluso sugirió sacar un préstamo contra su auto. Lloré y le agradecí por ser tan solidario. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel se esforzó por conseguir dinero. Vendió sus palos de golf, su colección de relojes, incluso sus recuerdos de béisbol autografiados de su papá. Trabajó horas extras y pidió prestado 5.000 euros a su hermano Raúl, diciendo que era para mis gastos médicos. Logró reunir 18.000 euros en total y los puso en nuestra cuenta de ahorros para mi cirugía. Mientras tanto, había estado ocupada. Había encontrado un abogado y solicité el divorcio por adulterio. Imprimí toda la evidencia de su teléfono, incluyendo recibos de las habitaciones de hotel y el bolso. Descubrí que Patricia también estaba casada. Su esposo Antonio estaba muy interesado en saber sobre el affair, pero esperé hasta que Miguel hubiera depositado todo el dinero para hacer mi movimiento. La mañana de mi cirugía falsa, Miguel me llevó al hospital. Lo hice esperar en el estacionamiento mientras supuestamente me registraba. En cambio, salí por la puerta trasera donde mi hermana estaba esperando con su auto. Mientras Miguel se sentó ahí por horas pensando que estaba en cirugía, estaba en el banco transfiriendo todos los 18.000 euros a mi cuenta personal, de la que él no sabía. Luego fui a su oficina con Antonio. Entramos juntos justo cuando todos regresaban del almuerzo. Antonio fue directo al escritorio de Patricia y vio el bolso. Lo agarró y vació todo en el piso, preguntando de dónde venía. Ella trató de mentir, pero saqué el recibo con la información de la tarjeta de crédito de Miguel. Entonces Antonio empezó a gritar sobre el affair y todos en la oficina estaban viendo. El jefe de Miguel salió y quería saber qué estaba pasando. Saqué la carpeta de evidencia impresa y caminé directamente hacia Dr. García, quien estaba parado cerca de la sala de conferencias luciendo confundido. Sus ojos se abrieron cuando me vio sosteniendo papeles y Antonio todavía gritando en el escritorio de Patricia. Extendí el recibo sobre la mesa de conferencias y señalé el número de tarjeta de crédito de la empresa. García lo levantó y su cara cambió de color mientras leía el total. Le mostré los mensajes de texto después, aquellos donde Miguel prometía a Patricia el bolso porque merecía cosas lindas. La mandíbula de García se tensó y hojeó 3 páginas más de mensajes, cada uno mostrando a Miguel usando tiempo de trabajo para planear citas y reuniones con Patricia. Su mano tembló ligeramente mientras dejaba la última página. Miró hacia la oficina de Miguel y luego de vuelta a mí, su expresión cambiando de shock a pura ira. Pasó junto a mí sin decir palabra y tocó fuertemente la puerta de Miguel sin esperar respuesta antes de empujarla abierta. Lo escuché decir que Miguel necesitaba venir a su oficina inmediatamente. Miguel apareció en el umbral luciendo pálido, sus ojos encontrando los míos a través de la oficina. García puso una mano en el hombro de Miguel y lo dirigió hacia la suite ejecutiva, y los vi desaparecer por el pasillo. Antonio todavía estaba en el escritorio de Patricia, levantando el bolso y exigiendo que dijera a todos de dónde venía realmente.
La gente había dejado de fingir que trabajaba y estaba mirando abiertamente. Patricia estaba llorando y tratando de recuperar el bolso, pero Antonio lo mantenía lejos de ella. Recogí mi carpeta de evidencia y me la puse bajo el brazo, sintiendo la energía drenar de mi cuerpo de una vez. Mis manos temblaban y mis piernas se sentían débiles. Caminé hacia la salida sin mirar a nadie, manteniendo mis ojos en las puertas de vidrio adelante. La recepcionista me vio pasar, pero no dijo nada. Afuera, en el estacionamiento, encontré a Laura sentada en su auto con el motor encendido. Desbloqueó las puertas y me subí, dejando caer la carpeta en el piso. Miró mi cara y puso el auto en marcha sin hacer preguntas. Laura nos llevó de vuelta a mi casa y miré por la ventana todo el camino. Estacionó en mi entrada y apagó el motor. Nos sentamos en silencio por un minuto antes de que todo me golpeara de una vez. Mi pecho se apretó y las lágrimas comenzaron a derramarse por mi cara. No podía detenerlas. Laura se inclinó y me jaló contra su hombro. Sollocé en su camisa. Grandes lloros jadeantes que había estado reteniendo por semanas. Frotó mi espalda y me dijo que estaba bien dejarlos salir. Lloré por el dinero de cirugía que Miguel robó, por las mentiras que dijo mientras besaba mi frente, por los meses planeando este momento, por todo lo que había perdido. Laura siguió diciendo que hice lo correcto, y Miguel merecía lo que le venía. Me sostuvo mientras lloraba hasta que se me acabaron las lágrimas y solo me senté ahí hipando contra su hombro. Me entregó pañuelos de la guantera y esperó mientras me limpié la cara. Entramos y colapsé en el sofá. Laura hizo té y se sentó junto a mí. Mi teléfono estaba en la mesa de centro y comenzó a vibrar. Lo levanté y vi el nombre de Miguel. Estaba llamando. Dejé el teléfono y siguió vibrando. Se detuvo e inmediatamente comenzó de nuevo. Entonces llegó un texto suplicándome que contestara. Otro texto. Otra llamada. Conté 12 llamadas en 15 minutos. Los textos siguieron llegando, cada uno más desesperado que el anterior. Dijo que podía explicar todo. Dijo que me amaba. Dijo que necesitábamos hablar ahora mismo. Le mostré la pantalla a Laura y me dijo que bloqueara su número. Lo hice mientras estaba sentada ahí mismo, presionando el botón y viendo su nombre desaparecer de mis contactos. Luego llamé a un cerrajero y programé que vinieran a cambiar todas las cerraduras dentro de una hora. Laura se quedó conmigo mientras el cerrajero trabajaba, reemplazando cada cerradura en cada puerta. Le entregué 200 euros en efectivo y tomé las llaves nuevas. Mi teléfono sonó de nuevo, y esta vez era abogada Martínez. Contesté y sonaba emocionada. Dijo que el abogado de Miguel había llamado a su oficina en pánico completo, queriendo establecer una reunión para discutir términos de acuerdo. Podía escuchar la sonrisa en su voz cuando me dijo que estábamos en una posición increíblemente fuerte. Tenía toda la evidencia de la FER documentada. Tenía prueba de que robó mi dinero de cirugía. Tenía los textos y recibos mostrando que usó fondos matrimoniales para su amante. Dijo que la mayoría de jueces se pondrían fuertemente de mi lado en un caso como este. Le pregunté qué pasaba después y dijo que alargaría las negociaciones por unos días para hacer sudar a Miguel. Me dijo que no contestara llamadas de él o su abogado y que enviara todo a través de su oficina. Le agradecí y colgué sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Llegó la noche y estaba calentando sopa que Laura había hecho cuando escuché un auto en la entrada. Miré por la ventana y vi la camioneta de Miguel. Se me cayó el estómago. Se bajó y caminó hacia la puerta principal. Escuché su llave en la cerradura, pero no giró. Lo intentó de nuevo. Entonces comenzó a tocar. Los golpes se hicieron más fuertes y se convirtieron en martillazos. Estaba gritando mi nombre a través de la puerta y suplicándome que lo dejara entrar para que pudiéramos hablar. Su voz se quebraba y sonaba desesperado. Me quedé parada en el pasillo congelada. Siguió martillando y gritando que me amaba y necesitaba explicar. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. La operadora preguntó si estaba en peligro y dije que mi esposo separado estaba en mi casa negándose a irse. Dijo que los oficiales venían en camino. Miguel todavía estaba martillando cuando escuché las sirenas. 2 patrullas se detuvieron y Miguel se alejó de la puerta. Miré por la ventana mientras los oficiales hablaban con él. Un oficial vino a la puerta y expliqué que estábamos separados y pasando por un divorcio. El oficial asintió y regresó con Miguel. Hablaron por otros minutos y entonces los oficiales dijeron a Miguel que necesitaba irse y comunicarse solo a través de abogados. Miguel miró mi ventana una vez más antes de subirse a su camioneta e irse. Subí al dormitorio después de que se fue la policía. El cuarto se veía igual, pero se sentía completamente diferente. El lado del closet de Miguel todavía estaba lleno de su ropa. Su caja de relojes estaba en la cómoda. Su almohada todavía tenía la marca de donde había dormido hace 2 noches. Aparté las cobijas y me subí a la cama, esperando quedarme despierta toda la noche. En cambio, me quedé dormida en minutos. Dormí más profundo de lo que había hecho en semanas, sabiendo que los 18.000 euros estaban seguros en mi cuenta personal, y Miguel no podía llegar a ellos. La casa estaba silenciosa sin él ahí. Se sentía más vacía, pero también más limpia de alguna manera, como si finalmente pudiera respirar apropiadamente. Mi teléfono me despertó la mañana siguiente. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. Era Raúl, el hermano de Miguel. Su voz estaba tensa de ira. Dijo que Miguel lo había llamado anoche y admitió que la emergencia médica era falsa. Raúl quería saber qué estaba pasando realmente. Expliqué todo empezando con los 12.000 euros faltantes de mis ahorros de cirugía. Le conté sobre encontrar el affair, el bolso Louis Vuitton, los recibos de hotel. Le dije que Miguel había robado mi dinero de cirugía de cáncer para comprar regalos para su amante. Raúl se quedó callado del otro lado. Dijo que no tenía idea y estaba horrorizado. Se disculpó una y otra vez por darle dinero a Miguel que ayudó a financiar un affair. Le dije que no era su culpa porque Miguel mintió a todos. La voz de Raúl se endureció y dijo que estaba exigiendo que Miguel pagara de vuelta los 5.000 euros inmediatamente. Dijo que no quería nada que ver con su hermano ahora mismo y no podía creer que Miguel haría algo tan asqueroso.
Se disculpó de nuevo por no ver qué tipo de persona era realmente su hermano. Su voz se quebró un poco cuando dijo que sentía que tuviera que pasar por esto sola. Le dije que apreciaba que llamara, y su apoyo significaba más de lo que sabía. Dijo que si necesitaba algo que lo llamara y lo decía en serio. Colgamos, y me senté ahí sosteniendo el teléfono sintiéndome menos sola de lo que había estado desde que empezó toda esta cosa. Hice café, y abrí mi laptop para revisar email. Había un mensaje de David con una línea de asunto que solo decía, lo siento. Lo abrí, y leí su nota cuidadosamente redactada, diciendo que se sentía terrible por ser sin saberlo, parte de cómo descubrí el affair. Dijo que toda la oficina estaba hablando sobre lo que pasó ayer. La gente estaba conmocionada. García había llamado a una junta de emergencia de recursos humanos sobre conducta en el lugar de trabajo y uso apropiado de recursos de la empresa. David dijo que esperaba que estuviera bien y que respetaba cómo manejé todo. Escribí de vuelta un breve agradecimiento y cerré la laptop, sintiendo el peso de ayer asentarse sobre mí de nuevo. Abrí mi laptop más tarde ese día y encontré un email de Martínez con una línea de asunto que decía, propuesta preliminar de acuerdo. Mis manos temblaron un poco mientras hacía clic para abrirlo. Había puesto todo en puntos claros. La casa sería mía, ya que había heredado el enganche de mi abuela, e hice la mayoría de los pagos de hipoteca durante mi tratamiento de cáncer, cuando Miguel supuestamente me apoyaba, pero en realidad gastaba dinero en hoteles. Pensaba que podríamos obtener el 70% de la cuenta de ahorros conjunta porque Miguel había robado fondos matrimoniales y los gastó en su affair. La sección de manutención conyugal me hizo pausar. Martínez pensaba que podía obtener 2 años de pagos mientras me recuperaba de cirugía y reconstruía mi estabilidad financiera. Adjuntó copias de toda la evidencia organizada en carpetas, recibos de hotel, mensajes de texto, el estado de cuenta de tarjeta de crédito para el bolso Louis Vuitton, registros bancarios mostrando los retiros de 50 euros durante 8 meses. Al final del email, había escrito que el affair documentado de Miguel y robo de mi dinero de cirugía nos ponía en una posición legal extremadamente fuerte. Ningún juez vería con buenos ojos a un esposo que robó los fondos de reconstrucción de cáncer de su esposa para comprar regalos para su amante. Llamé a la oficina del cirujano la mañana siguiente. La recepcionista me recordaba de mis consultas y preguntó cómo estaba. Expliqué que algunas circunstancias personales habían cambiado y necesitaba reprogramar mi cirugía para unas 6 semanas después. Me puso en espera y regresó diciendo que tenían una apertura en exactamente 6 semanas un martes por la mañana. Confirmé la fecha y sentí algo apretado en mi pecho finalmente aflojarse. Tener la cirugía en mi calendario de nuevo se sintió como recuperar algo que Miguel había tratado de robarme. La recepcionista preguntó si necesitaba actualizar información del seguro, y le dije que todo debería estar igual. Me deseó lo mejor, y dijo que enviarían un email de confirmación con instrucciones pre-cirugía. 3 días después, Martínez me reenvió un email del abogado de Miguel. La línea de asunto decía, contrapropuesta, y podía ver por el mensaje de Martínez que lo encontraba ridículo. El abogado de Miguel estaba tratando de argumentar que los 18.000 euros que Miguel reunió y puso en nuestra cuenta era un regalo voluntario para compensar por los 12.000 euros robados. Alegaban que mostraba el remordimiento de Miguel y esfuerzo de buena fe para arreglar las cosas, así que no debería contar como fondos matrimoniales en el acuerdo. Martínez había escrito en mayúsculas al final de su reenvío que ningún juez compraría este argumento. Dijo que Miguel solo reunió ese dinero porque pensó que necesitaba cirugía de emergencia, no porque se sentía culpable por robarme. El robo estaba documentado, el affair estaba documentado, y el supuesto regalo de Miguel fue hecho bajo pretensiones falsas. Me dijo que no me preocupara por la contraoferta porque era desesperada, y mostraba que el abogado de Miguel sabía que tenían un caso débil. Regresé al trabajo el lunes siguiente. Caminar a la escuela se sintió extraño después de todo lo que había pasado. Mi directora me llamó a su oficina durante mi periodo de planificación y cerró la puerta. Dijo que había escuchado por ahí que estaba pasando por algunas dificultades personales y quería verificar cómo estaba. Lo mantuve breve y le dije que me estaba divorciando y tenía cirugía programada en unas 5 semanas. Se inclinó sobre su escritorio y apretó mi mano. Dijo que la escuela me apoyaría como necesitara, incluyendo horarios flexibles alrededor de mi cirugía y recuperación. Podía arreglar un sustituto de largo plazo para cubrir mis clases el tiempo que fuera necesario. Sentí lágrimas comenzar y tuve que parpadear para detenerlas. Su bondad después de la crueldad de Miguel hizo mi garganta apretarse. Me entregó un pañuelo y dijo que era un miembro valioso de su personal y cuidarían de mí. Esa noche recibí una solicitud de mensaje de Facebook de alguien llamado Antonio Brock. Me tomó un segundo ubicar el nombre. Entonces me di cuenta que era el esposo de Patricia, Antonio. El mensaje decía que esperaba que no me molestara que se contactara, pero pensó que deberíamos hablar sobre lo que hicieron nuestros cónyuges. Dijo que tenía preguntas sobre la cronología y pensó que podríamos ayudarnos mutuamente a entender lo que pasó. Miré el mensaje por mucho tiempo antes de escribir de vuelta que estaría dispuesta a encontrarnos para café en algún lugar neutral. Acordamos un lugar llamado Despertar Matutino, que estaba a medio camino entre nuestras casas para la tarde siguiente. Llegué a la cafetería 15 minutos temprano y ordené un café regular, nada elegante. Antonio llegó justo a tiempo. Era más bajo que Miguel, tal vez 1,75 m con cabello oscuro, empezando a encanecer en las sienes. Se veía cansado. Nos dimos la mano y él obtuvo su propio café antes de sentarse frente a mí en una mesa de esquina. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarme capturas de pantalla de mensajes de texto entre Patricia y Miguel. Las marcas de tiempo coincidían con lo que había encontrado. 8 meses de mensajes, empezando casuales y amistosos, luego volviéndose más personales,
luego cruzando a territorio inapropiado. Había encontrado confirmaciones de hotel en el email de Patricia, recibos de cenas en restaurantes caros, incluso un acuerdo de auto rentado para un viaje de fin de semana que tomaron mientras yo pensaba que Miguel estaba en una conferencia de trabajo. Le mostré mi evidencia y comparamos notas. Miguel y Patricia habían sido notablemente descuidados cubriendo sus rastros. Usaron sus teléfonos regulares, sus cuentas de email regulares, sus tarjetas de crédito regulares para algunas compras. Antonio se reclinó en su silla y se frotó la cara. Dijo que Patricia se mudó el día después de la confrontación en la oficina y estaba quedándose con su madre al otro lado de la ciudad. Lo había estado llamando todos los días rogando por otra oportunidad, diciendo que el affair fue un error y que lo amaba y quería arreglar las cosas. Dijo que no sabía si podía perdonarla. La traición se sentía demasiado grande. Le dije que entendía ese sentimiento. Dije que tenía cero deseo de reconciliarme con Miguel porque robar mi dinero de cirugía cruzó una línea que no podía descruzar. Incluso si podía perdonar el affair, no podía perdonarlo por tomar dinero que había ahorrado por 3 años para recuperarme del cáncer y gastarlo en un bolso para su amante. Terminamos hablando por casi 2 horas. Antonio me dijo que había sospechado que algo estaba mal por meses, pero ignoró las señales porque confrontarlo parecía más difícil que fingir que todo estaba bien. Patricia había estado distante y distraída, trabajando tarde más seguido, vistiéndose mejor para el trabajo de lo que solía. Se había convencido de que solo estaba estresada por su trabajo o pasando por algo personal. Dije que entendía eso completamente. Había confiado en Miguel sin cuestionamiento hasta que el estado de cuenta bancario me forzó a ver lo que estaba justo frente a mí. El dinero faltante, las noches tardías, el interés repentino en comprar regalos caros. Todas las señales estaban ahí, pero había estado demasiado enfocada en mi propia recuperación para notarlas. Durante la semana siguiente, comencé a organizar la casa y empacar las pertenencias de Miguel. Laura vino a ayudarme. Trabajamos primero en su closet, poniendo toda su ropa en cajas. Luego, atacamos los cajones de su cómoda. Ahí fue cuando encontramos más evidencia de sus gastos en Patricia. En la parte trasera de su cajón de calcetines había una pequeña caja de joyería conteniendo aretes de diamantes que debieron costar al menos 500 euros. Había un recibo mostrando que los había comprado 2 meses atrás. En su mesa de noche, encontramos una pulsera todavía en su empaque de tienda. Etiqueta de precio mostrando 340 euros. Laura levantó la pulsera y dijo que Miguel debió haberse acobardado en dar esta a Patricia. Me pregunté cuánto dinero total había gastado en ella durante 8 meses. Los 12.000 euros por el bolso, los hoteles, las cenas, la joyería. Probablemente cerca de 20.000 euros de nuestros fondos matrimoniales gastados en su affair. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Cada pieza de joyería, cada recibo, cada etiqueta de precio. Luego los envié todos por email a Martínez con un mensaje diciendo que había encontrado evidencia adicional de cómo Miguel gastó fondos matrimoniales. Respondió dentro de 1 hora diciendo que esto era perfecto. Estaba construyendo un caso comprensivo, mostrando un patrón claro de traición financiera que iba mucho más allá de solo los 12.000 euros robados. La evidencia mostraba que Miguel había estado sistemáticamente tomando dinero de nuestras cuentas conjuntas por meses para financiar su affair mientras yo me recuperaba del cáncer y trataba de ahorrar para cirugía. Dijo que este tipo de documentación haría muy difícil para Miguel argumentar por una división igual de bienes. Unos días después de enviar toda la evidencia a Martínez, recibí un email de su oficina diciendo que el abogado de Miguel se había puesto en contacto. Habían enviado una carta formal que Martínez quería que leyera antes de responder. La carta tenía 3 páginas de largo y comenzaba con lenguaje legal sobre intentos de reconciliación, pero el punto principal era claro. Miguel quería reunirse conmigo en persona para disculparse y discutir salvar nuestro matrimonio. Su abogado lo había escrito en términos cuidadosos, diciendo que Miguel entendía que había cometido errores terribles y quería la oportunidad de explicarse y hacer enmiendas. Martínez me llamó esa tarde para discutir la carta. Dijo que no tenía obligación legal de reunirme con Miguel, especialmente ya que estábamos en procedimientos de divorcio. La elección era completamente mía. Ni siquiera tuve que pensarlo. Le dije que respondiera que declinaba cualquier reunión cara a cara y toda comunicación necesitaba ir a través de nuestros abogados. Dijo que eso era perfectamente razonable dado lo que había hecho y enviaría la respuesta de inmediato. Escuchar que Miguel quería disculparse en persona solo me hizo enojar de nuevo. Había tenido muchas oportunidades de ser honesto conmigo antes de que descubriera sobre Patricia, antes de que robara mi dinero de cirugía, antes de que me mintiera en la cara por meses. Ahora que su vida se estaba desmoronando, quería explicarse, pero yo tenía cero interés en escuchar sus excusas. 3 semanas después, recibí un email de García de la oficina de Miguel. La línea de asunto solo decía, pensé que deberías saber, y casi lo borré sin leer. Pero la curiosidad me ganó, y lo abrí. García escribió que la investigación de recursos humanos sobre la conducta de Miguel había terminado. La empresa encontró que había abusado de recursos de la empresa usando su tarjeta de crédito corporativa para compras personales, específicamente el bolso Louis Vuitton para Patricia. También determinaron que había mostrado juicio extremadamente pobre, teniendo un affair con un subordinado directo, lo cual creó problemas de responsabilidad para la empresa. García dijo que se había tomado la decisión de degradar a Miguel de su posición gerencial efectivo, inmediatamente. Patricia fue transferida a un departamento diferente donde Miguel no tendría autoridad supervisora sobre ella. García terminó el email diciendo que sentía lo que había pasado y esperaba que estuviera bien. Me senté mirando el email por mucho tiempo después de leerlo. Parte de mí se sintió satisfecha sabiendo que Miguel estaba enfrentando consecuencias reales en el trabajo. Siempre había estado tan orgulloso de su posición, siempre hablando sobre su equipo y sus responsabilidades.
Perder eso tenía que doler, pero la satisfacción se sintió vacía y sombría en lugar de triunfante. No me sentí feliz por su degradación, solo cansada. Cansada de pensar en Miguel y Patricia y todo el desorden. Cansada de estar enojada. Quería que el divorcio terminara para poder dejar de obsesionarme con lo que había hecho y comenzar a avanzar con mi vida. Martínez me envió email la semana siguiente diciendo que había programado nuestra primera sesión de mediación. El mediador tenía una apertura en 2 semanas, y ambos lados habían acordado tratar de resolver todo sin ir a juicio. Dijo que la mediación sería más rápida y barata que el tribunal. Y dada nuestra evidencia fuerte, esperaba que el lado de Miguel estaría motivado a resolver. Me envió una lista de cosas para traer y repasó qué esperar durante la sesión. Me recordó múltiples veces mantenerme calmada sin importar lo que Miguel dijera o hiciera. Su trabajo era hablar y presentar nuestro caso. Mi trabajo era sentarme callada y dejarla manejar todo. Dijo que Miguel podría tratar de apelar a mis emociones o hacerme sentir culpable, pero necesitaba recordar los hechos. Me robó, me engañó, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Pasé las 2 semanas antes de la mediación tratando de no pensar en ver a Miguel de nuevo. Me enfoqué en el trabajo y pasé tiempo con Laura. Pero la noche antes de la sesión, apenas dormí, repasando todo lo que había pasado y tratando de prepararme para estar en el mismo cuarto con él. La mediación tomó lugar en una sala de conferencias en un edificio de oficinas neutral en el centro. Martínez me encontró en el lobby y subimos el elevador juntas. Estaba cargando una carpeta gruesa de evidencia y se veía completamente confiada. Me sentí mal del estómago. Caminamos a la sala de conferencias y Miguel ya estaba ahí con su abogado. Apenas lo reconocí al principio. Había perdido al menos 10 kilos y tenía círculos oscuros bajo los ojos, como si no hubiera dormido en semanas. Su camisa se veía demasiado grande y su cara estaba pálida y demacrada. Levantó la vista cuando entramos y trató de atrapar mi mirada. Su boca se movió como si estuviera tratando de decir algo. Tal vez, lo siento. Pero aparté la vista inmediatamente. Me enfoqué en las notas de Martínez extendidas en la mesa frente a nosotras y me negué a mirar en dirección de Miguel de nuevo. El mediador se presentó y explicó cómo funcionaría el proceso. Cada lado presentaría su posición, y luego trataríamos de llegar a un acuerdo que ambas partes pudieran aceptar. El abogado de Miguel fue primero, argumentando que mientras Miguel había cometido errores, los bienes matrimoniales aún deberían dividirse igualmente. Alegó que el affair fue un lapso temporal de juicio y no debería determinar todo el acuerdo financiero. Martínez lo dejó terminar y, entonces, abrió su carpeta. Sacó los estados de cuenta bancarios mostrando a Miguel tomando dinero en cantidades pequeñas por 8 meses. Luego los recibos de hotel que había pagado en efectivo. Luego el estado de cuenta de tarjeta de crédito para el bolso Louis Vuitton. Extendió los mensajes de texto donde Miguel prometía consentir a Patricia porque merecía cosas lindas. Mostró la cronología de cuando fui diagnosticada con cáncer, cuando comencé a ahorrar para cirugía, y cuando Miguel robó los 12.000 euros. Presentó todo en orden cronológico, construyendo una imagen clara de traición sistemática y robo financiero. La expresión del mediador cambió mientras Martínez repasó la evidencia. Comenzó a tomar notas y hacer preguntas directas sobre el uso de fondos matrimoniales de Miguel. Cuando Martínez terminó, el mediador miró al abogado de Miguel y dijo que sugería fuertemente que aconsejara a su cliente aceptar los términos de acuerdo propuestos. Dijo que si esto fuera a juicio, un juez vería toda esta evidencia y la posición de Miguel sería significativamente peor. El abogado de Miguel pidió un momento para consultar con su cliente privadamente. Ahí fue cuando Miguel se desmoronó completamente. Comenzó a llorar justo ahí en la sala de conferencias, diciendo que nunca quiso lastimarme y no sabía en qué había estado pensando. Dijo que había cometido errores terribles y lo sentía tanto. Su abogado trató de calmarlo, pero Miguel siguió hablando a través de sus lágrimas, diciendo que me amaba y haría cualquier cosa para arreglar esto. El mediador se veía incómodo y pidió un receso de 15 minutos para que Miguel pudiera calmarse. Su abogado prácticamente lo arrastró fuera del cuarto. Martínez y yo nos quedamos sentadas mientras se fueron. Esperó hasta que la puerta se cerró y luego se volteó hacia mí. Dijo que la demostración emocional de Miguel podría ser completamente genuina, pero no cambiaba ninguno de los hechos legales. La evidencia era la evidencia sin importar qué tan arrepentido se sintiera ahora. Pensaba que su colapso en realidad funcionaba a nuestro favor porque mostraba a su abogado que Miguel estaba demasiado inestable para sostener un testimonio real en corte. Predijo que aceptarían nuestros términos en lugar de arriesgar que un juez viera a Miguel desmoronarse en el estrado de testigos. Después de que terminó el receso, todos regresamos a la sala de conferencias. Miguel había dejado de llorar, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. Su abogado hizo todo el hablar esta vez. Dijo que estaban preparados para aceptar el acuerdo con unas pocas modificaciones menores a la cronología de pago. Obtendría la casa con Miguel firmando su mitad de la escritura. Obtendría el 70% de nuestras cuentas de ahorros combinadas. Mantendría mi auto y Miguel mantendría el suyo. Recibiría pagos de manutención conyugal por 2 años para ayudarme a recuperarme de cirugía y reconstruir mis ahorros para gastos médicos. El mediador preguntó si estaba de acuerdo con estos términos. Miré a Martínez y asintió. Dije sí. El mediador tomó notas y dijo que redactaría el acuerdo oficial para que ambas partes firmaran. El detalle final era el pago inmediato. Miguel tenía que pagarme de vuelta los 12.000 euros originales que robó de inmediato, tomados directamente de los 18.000 euros que había reunido. Eso lo dejaba con 6.000 euros. Las cantidades restantes del acuerdo se pagarían durante el próximo año, según un horario que su abogado y Martínez trabajarían. Miguel también tenía que mudarse de la casa dentro de 2 semanas. El mediador preguntó si ambos entendíamos y estábamos de acuerdo. El abogado de Miguel respondió sí por ambos. Miguel solo se sentó ahí mirando la mesa,
Pasamos otra hora repasando detalles específicos y firmando papeleo preliminar. Entonces terminó. Salí de esa sala de conferencias con Martínez. Me subí al elevador y no miré atrás. El mediador me entregó los papeles finales y firmé mi nombre en cada línea. Martínez recogió los documentos y los puso en su carpeta. El abogado de Miguel hizo lo mismo en su lado de la mesa. El mediador nos agradeció a ambas por venir y dijo que el acuerdo se archivaría con el tribunal dentro de 2 días hábiles. Me levanté y estreché la mano de Martínez. Me dijo que me enviaría copias de todo por email para mañana por la mañana. Salí de esa sala de conferencias y tomé el elevador abajo al garage de estacionamiento. Me subí a mi auto y me senté ahí por un minuto mirando el volante. Mis manos ya no temblaban como habían estado durante la reunión. Pensé que me sentiría feliz u orgullosa o algo bueno ahora. En cambio, solo me sentí cansada y un poco triste. 3 años de mi vida con alguien que se preocupaba más por un bolso estúpido que por mi salud. Encendí el auto y manejé a casa pensando en todas las veces que Miguel había parecido solidario durante mi tratamiento de cáncer. Todas esas citas médicas a las que me llevó. Todas esas noches que me abrazó cuando lloré por perder mi cabello. ¿Había sido real algo de eso? ¿O ya estaba planeando tomar mi dinero de vuelta? Entonces, entré a mi entrada y me senté en el auto por otros minutos antes de entrar. Laura me llamó esa noche y dijo que me llevaría a cenar para celebrar. Realmente no quería ir, pero insistió. Me recogió a las 6 y nos llevó a este lugar italiano en el centro que solía gustarme. Conseguimos una mesa junto a la ventana, y Laura ordenó vino para ambas. Levantó su copa y dijo que deberíamos brindar por mi nuevo comienzo. Choqué mi copa contra la suya, pero realmente no pude sonreír. El mesero vino y tomó nuestras órdenes. Laura pidió pollo a la parmesana y yo ordené pasta con salsa marinara, aunque no tenía hambre. Comenzó a hablar sobre qué tan orgullosa estaba de mí por enfrentar a Miguel. Dijo que la mayoría de la gente simplemente lo habría dejado salirse con la suya. Asentí y moví mi pasta alrededor en mi plato. Laura dejó de hablar y me miró. Preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien, pero mi voz se quebró. Entonces estaba llorando justo ahí en el restaurante con mi cara en mis manos. Laura se inclinó sobre la mesa y agarró mi mano. Dijo que estaba bien estar triste aunque Miguel fuera terrible. Dijo que tenía permitido extrañar a quien pensé que era. Me limpié los ojos con mi servilleta y traté de dejar de llorar, pero realmente no podía controlarlo. El mesero regresó a verificar cómo estábamos y me vio llorando, y rápidamente se alejó. Laura pagó la cuenta y me llevó a casa. Entró e hizo té para mí, y se sentó conmigo en el sofá mientras lloré un poco más. No trató de hacerme sentir mejor o decirme que todo estaría bien. Solo se sentó ahí y me dejó estar triste. Pasaron 2 semanas y fui al trabajo como normal. Enseñé mis clases y califiqué papeles, y traté de no pensar en Miguel moviendo sus cosas fuera de la casa. Le había dicho a través de Martínez que necesitaba hacerlo mientras yo estaba en la escuela para no tener que verlo. Llegué a casa un martes por la tarde y supe de inmediato que había estado ahí. La casa se sentía diferente y más vacía. Caminé por cada cuarto verificando qué se había ido. Había tomado su ropa del closet del dormitorio. Sus artículos de aseo se habían ido del baño. Su laptop y cargador faltaban del escritorio en el cuarto de huéspedes. Fui a la cocina y vi su llave en el mostrador junto a un sobre blanco. Mi nombre estaba escrito al frente con su letra. Levanté la llave y la puse en el cajón de chatarra. Entonces agarré el sobre y caminé directo al bote de basura. Lo tiré sin abrirlo y lo empujé abajo bajo otra basura para no estar tentada a sacarlo después. Lo que sea que Miguel quisiera decirme ya no importaba. Subí y cambié las sábanas de la cama aunque estaban limpias. Solo quería que todo lo que había tocado se fuera. Hice una cita con una terapeuta la semana siguiente. Su nombre era Dra. Pérez, y su oficina estaba en un edificio cerca del hospital. Me senté en la sala de espera llenando papeleo sobre mi historia médica, y seguro. Me llamó de vuelta a su oficina, y me senté en un sofá gris. Me preguntó por qué había venido a verla. Le conté sobre Miguel robando mi dinero de cirugía y el affair y el divorcio. Escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminé de hablar, me preguntó cómo me sentía sobre todo. Dije que estaba enojada y triste, y confundida sobre por qué Miguel lo hizo. Dijo que trabajaríamos en procesar esos sentimientos durante las próximas sesiones. Preguntó si todavía planeaba tener mi cirugía. Dije sí, y que estaba programada para el mes siguiente. Dijo que deberíamos enfocarnos en prepararme emocionalmente para eso también. Hablamos por otros 30 minutos sobre mi tratamiento de cáncer y cómo la mastectomía me había afectado. Me ayudó a entender que las elecciones de Miguel eran sobre sus propios problemas y no tenían nada que ver con mi valor. Dejé su oficina sintiéndome un poco mejor, no arreglada, pero como tal vez podía pasar por esto. Mi teléfono vibró mientras hacía cena esa noche. Era un texto de Antonio. Dijo que también estaba pidiendo divorcio de Patricia. Me agradeció por ser honesta con él ese día en la cafetería. Dijo que verme defenderme me dio el valor para hacer lo mismo. Le respondí que estaba contenta de que estuviera haciendo lo correcto para él. Dijo que había estado viendo un abogado y reuniendo evidencia justo como yo había hecho. Patricia aparentemente lo había estado rogando que la perdonara, pero no podía superar las mentiras. Entendí ese sentimiento completamente. Nos enviamos textos de ida y vuelta por un rato sobre qué raro era que nuestros cónyuges destruyeran 2 matrimonios el uno por el otro. Antonio dijo que esperaba que Patricia y Miguel fueran felices juntos, ahora que habían perdido todo lo demás. Dije que dudaba que incluso se quedaran juntos, ahora que la emoción de andar a escondidas se había ido. La gente que engaña junta, usualmente no dura. Antonio estuvo de acuerdo y dijo que tenía que irse, pero deberíamos encontrarnos para café de nuevo pronto. Dije que sonaba bien, y regresé a hacer mi cena. La mañana de mi cirugía finalmente llegó. Laura me recogió a las 5 de la mañana porque tenía que estar en el hospital a las 6. Había empacado una bolsa pequeña con ropa cómoda para después,
y mi cargador de teléfono. Laura manejó por las calles vacías y vi el sol comenzar a salir. Estaba nerviosa por la cirugía, pero también emocionada. Esto era algo que había querido por 3 años, algo por lo que había ahorrado y luchado y casi perdido por el egoísmo de Miguel, pero ahora lo estaba haciendo con dinero que era verdaderamente mío, dinero que había ganado a través de mi propio trabajo y sacrificio, dinero que Miguel había sido forzado a pagar de vuelta, más extra. Laura estacionó en el garage del hospital y caminamos a la entrada del centro quirúrgico. Me registré en el mostrador y me dieron una pulsera plástica with mi nombre y cumpleaños. Una enfermera salió y dijo mi nombre. Abracé a Laura y dijo que estaría justo aquí esperando. La enfermera me llevó de vuelta a un área de preoperación y me dio una bata para cambiarme. Comenzó una IV en mi brazo y me hizo muchas preguntas sobre alergias y medicamentos. El anestesiólogo entró y explicó lo que pasaría durante la cirugía. Entonces mi cirujana entró y marcó mi pecho con un marcador morado. Dijo que todo se veía bien y me vería en el quirófano. Me rodaron por un pasillo en una cama y a través de unas puertas dobles. El quirófano estaba frío y brillante. Alguien puso una máscara sobre mi cara y me dijo que contara hacia atrás desde 10. Llegué al 7 antes de que todo se volviera oscuro. Desperté sintiéndome aturdida y confundida. Mi pecho dolía y mi boca estaba seca. Podía escuchar sonidos de pitidos y voces hablando calladamente. Alguien estaba sosteniendo mi mano. Abrí mis ojos y vi a Laura sentada junto a mi cama. Sonrió y apretó mi mano. Dijo que la cirugía fue bien y había estado dormida por unas 4 horas. Una enfermera se acercó y verificó mis signos vitales. Me pidió que calificara mi dolor en una escala del 1 al 10. Dije que era como un 6. Ajustó algo en mi acruto y dijo que eso debería ayudar. Mi cirujana entró unos minutos después, todavía usando su gorro quirúrgico. Dijo que todo había salido exactamente como estaba planeado. La reconstrucción se veía bien y debería sanar bien durante los próximos meses. Dijo que necesitaría tomármelo con calma por al menos 6 semanas y regresar para citas de seguimiento. Le agradecí y me dio palmaditas en el brazo antes de irse. Laura se quedó conmigo en recuperación por otras 2 horas hasta que me movieron a un cuarto regular. Me ayudó a acomodarme y me trajo chips de hielo porque tenía mucha sed. La enfermera dijo que podía tener visitantes, pero le dije a Laura que solo quería descansar. Dijo que regresaría mañana por la mañana y me besó la frente antes de irse. La recuperación fue más difícil de lo que esperaba. La primera semana en casa fue dura. Mi pecho estaba hinchado y magullado, y el medicamento para el dolor me hacía sentir mal, y no podía levantar mis brazos sobre los hombros o levantar cualquier cosa más pesada que una taza de café. Laura venía todos los días para ayudarme a bañar y hacer comidas. Pasé la mayoría de mi tiempo en el sofá viendo televisión y durmiendo. Pero no era solo el dolor físico lo que era difícil. Tenía mucho tiempo para pensar durante esas semanas en casa. Seguí repasando todo lo que pasó con Miguel, el affair y las mentiras y el dinero robado. Me enojaba de nuevo pensando en cómo me besó la frente, y me dijo que no me estresara mientras activamente me estaba robando. Entonces me sentiría triste pensando en nuestro día de boda y qué tan feliz había estado. Había creído que estaríamos juntos para siempre. Había confiado en él completamente durante el tiempo más difícil de mi vida cuando estaba luchando contra el cáncer, y había usado esa confianza para tomar todo lo que había ahorrado. Mi terapeuta dijo que era normal procesar estos sentimientos y que sanar de la traición toma tiempo. Me recordó que las acciones de Miguel eran sobre su propia debilidad y no tenían nada que ver conmigo, pero saber eso no hacía que doliera menos. Raúl apareció en mi puerta una tarde durante mi 3ª semana de recuperación. Estaba cargando 2 bolsas del supermercado llenas de comida. Dijo que su esposa había cocinado comidas para mí, para congelar y recalentar. Guisado de pollo y lasaña y sopa. Le agradecí y cargó las bolsas a mi cocina. Me ayudó a poner todo en el congelador y entonces se sentó en mi mesa de cocina. Dijo que quería disculparse de nuevo por el comportamiento de Miguel. Dijo que toda la familia estaba avergonzada de lo que su hermano hizo. Sus padres habían llamado a Miguel y le dijeron que estaban decepcionados de él. Raúl dijo que nunca había visto a su papá tan enojado antes. Le dije a Raúl que no necesitaba disculparse por las elecciones de Miguel, pero dijo que se sentía responsable de alguna manera por no ver qué tipo de persona era realmente su hermano. Hablamos por 1 hora sobre familia y perdón, y seguir adelante. Raúl dijo que siempre sería bienvenida en reuniones familiares, aunque Miguel ya no sería invitado. Eso me hizo sentir menos sola, saber que su familia todavía se preocupaba por mí. El teléfono sonó mientras estaba comiendo almuerzo unos días después. Era alguien del banco. Dijo que estaba llamando para informarme que alguien había tratado de acceder a mi vieja cuenta conjunta con Miguel. Dije que pensé que esa cuenta estaba cerrada. Dijo que sí, pero Miguel aparentemente había tratado de retirar dinero de ella esta mañana. El sistema lo marcó y negó la transacción. Quería asegurarse de que estuviera consciente del intento. Le agradecí por llamar y colgué. Me senté ahí mirando mi teléfono. Miguel había tratado de tomar más dinero de mí incluso después de todo lo que había pasado, incluso después de firmar el acuerdo y mudarse. La señora del banco dijo que todos los fondos habían sido transferidos a mi cuenta personal según el decreto de divorcio, así que su intento falló. Pero el hecho de que lo intentó me hizo tan enojada que quería gritar. Llamé a Martínez y le dije lo que pasó. Dijo que enviaría una carta al abogado de Miguel, recordándole que cualquier intento adicional de acceder a mis cuentas sería considerado una violación del acuerdo de acuerdo. Sonaba molesta en mi nombre, lo cual me hizo sentir mejor. 3 días después del incidente del banco, Martínez me llamó durante mi hora de almuerzo. Dijo que el abogado de Miguel envió otra carta preguntando sobre mi recuperación de cirugía. Quería saber cómo estaba sanando y si había complicaciones.
Martínez preguntó si quería que respondiera con una actualización. Dije no, sin siquiera pensarlo. Miguel perdió el derecho de saber cualquier cosa sobre mi salud el día que robó mi dinero de cirugía. No podía fingir que le importaba ahora que todo había explotado en su cara. Martínez estuvo de acuerdo y dijo que enviaría una respuesta breve, declarando que mi información médica era privada y ya no era su preocupación. Sonaba satisfecha cuando lo dijo. 6 semanas después de mi cirugía, me paré frente al espejo de mi baño examinando los resultados. La reconstrucción no era perfecta como las fotos que había visto online. Las cicatrices todavía eran visibles, y un lado se sentaba ligeramente más alto que el otro, pero me sentí más balanceada cuando me puse una camisa, más normal de alguna manera. La conciencia constante de lo que faltaba se había desvanecido a algo manejable. Podía mirarme sin inmediatamente pensar en cáncer y pérdida. Eso era lo que había querido todo el tiempo. No perfección, sino solo sentirme como yo misma de nuevo. Toqué los sitios quirúrgicos gentilmente y pensé en cómo había pagado por esto con dinero que había ganado y ahorrado, no fondos robados o pagos de culpa. Eso lo hizo significar más de alguna manera. Mi directora me llamó 2 semanas antes de que planeara regresar al trabajo. Preguntó si me sentía lista para regresar medio tiempo por unas semanas antes de reanudar mi horario completo. Dije sí, porque sentarme en casa me estaba haciendo inquieta. Mi primer día de vuelta, caminé a mi salón de clases y encontré tarjetas de bienvenida pegadas por todo mi escritorio. Los niños las habían hecho durante la clase de arte con papel de construcción y marcadores. Una decía, «Te extrañamos, maestra», con un dibujo de un sol. Otra decía, «Contenta de que te sientes mejor», con flores. Tuve que parpadear para contener las lágrimas mientras leí todas las 23 tarjetas. Los estudiantes fueron extra útiles ese día, saltando para borrar el pizarrón o repartir papeles antes de que siquiera preguntara. Mi directora pasó durante el almuerzo para verificar cómo estaba. Me trajo un sándwich del deli calle abajo y se sentó conmigo por 20 minutos. Preguntó cómo me estaba manejando físicamente y si necesitaba acomodaciones para mi recuperación. Le dije que me sentía bien y apreciaba el horario de medio tiempo. Dijo que le dijera si necesitaba cualquier cosa. Antonio me envió mensaje el fin de semana siguiente preguntando si quería encontrarnos para café de nuevo. Estuve de acuerdo, y nos encontramos en el mismo lugar que antes. Se veía diferente esta vez, más ligero de alguna manera. Sus hombros no estaban encorvados y sonrió cuando me vio. Obtuvimos nuestras bebidas y nos sentamos en una mesa de esquina. Antonio me dijo que su divorcio se estaba moviendo rápidamente, ya que él y Patricia no tenían niños. Solo habían estado casados 5 años y no poseían propiedad juntos. Su abogado dijo que debería finalizarse dentro de 2 meses. Le dije que el mío estaba tomando más tiempo por la casa y los detalles del acuerdo. Antonio dijo que estaba aliviado de seguir adelante solo. Había pasado las primeras semanas esperando que Patricia le diera una explicación real, o disculpa, pero solo siguió poniendo excusas. Ahora había superado el querer respuestas, y solo quería que terminara. Entendí ese sentimiento completamente. Hablamos sobre qué extraño se sentía estar repentinamente soltero de nuevo después de años de matrimonio. Antonio dijo que sus amigos siguieron tratando de arreglarle citas, pero no estaba listo. Reí, y dije que Laura estaba haciendo lo mismo conmigo. Me encontré con David en el supermercado 3 semanas después. Estaba comparando precios en pasta cuando escuché a alguien decir mi nombre. David se acercó empujando un carrito con sus 2 niños sentados en él. Preguntó cómo estaba, y dije que estaba bien, de vuelta en el trabajo y sanando bien. David miró alrededor como si estuviera verificando si alguien podía oírnos. Dijo que Miguel había dejado la empresa completamente hace un mes. La degradación hizo todo demasiado incómodo, y la gente siguió hablando sobre lo que pasó. Miguel no podía manejar estar en la oficina más, así que renunció y tomó un trabajo en una firma más pequeña al otro lado de la ciudad. David dijo que Patricia todavía estaba ahí, pero mantenía la cabeza abajo. No almorzaba con nadie o se unía a conversaciones en el cuarto de descanso. La gente era cortés con ella, pero nadie era amigable. Los niños de David comenzaron a ponerse inquietos, así que dijo que tenía que irse. Me dijo que estaba contento de que estuviera bien y que había manejado todo con más gracia de la que Miguel merecía. 3 meses después de la confrontación en la oficina, Martínez llamó con noticias. Mi divorcio había sido finalizado. El juez había firmado nuestro acuerdo esa mañana. Era oficialmente soltera de nuevo. La casa era legalmente mía, junto con el 70% de nuestros ahorros. Los pagos de manutención conyugal de Miguel comenzarían el mes siguiente. Martínez dijo que los documentos llegarían por correo dentro de una semana. Le agradecí por todo lo que había hecho y colgué. Me senté en mi sofá mirando la pared tratando de procesar lo que sentía. Alivio, principalmente algo de tristeza sobre los años que había desperdiciado, pero también algo como orgullo de que me había defendido y salido. Llamé a Laura y se lo dije. Dijo que deberíamos celebrar y ofreció venir ese fin de semana. Laura apareció el sábado por la mañana con muestras de pintura y muestras de tela. Dijo que si estábamos celebrando mi divorcio, deberíamos hacer que la casa se sintiera completamente mía. Comenzamos con el dormitorio porque todavía dormía en la cama que Miguel y yo habíamos compartido. Eso se sentía mal ahora. Fuimos a la tienda de muebles y compré un colchón y marco nuevos. Entonces escogimos sábanas en un color azul suave que Miguel habría odiado. Laura me ayudó a pintar las paredes del dormitorio un amarillo alegre que hizo el cuarto sentirse más brillante. Colgamos cortinas nuevas y puse fotos que había estado guardando en almacenamiento. Para el domingo por la noche, el dormitorio se veía completamente diferente. Me paré en el umbral mirando el espacio y sentí algo liberarse en mi pecho. Este era mi cuarto ahora, mi casa, mi vida. Mi terapeuta y yo habíamos estado trabajando en problemas de confianza por semanas. Seguí diciendo que no sabía si podría confiar en alguien de nuevo después de lo que Miguel hizo. Me recordó que no todos mienten y engañan.
Las acciones de Miguel mostraron su carácter, no el carácter de cada persona que podría citas en el futuro. Dijo que había mostrado tremenda fuerza descubriendo la traición y defendiéndome. Esa fuerza me ayudaría a reconocer banderas rojas más temprano la próxima vez. Pregunté qué pasaría si perdía las señales de nuevo. Dijo que no lo haría porque estaba prestando atención ahora de una manera que no había hecho antes. Me dijo que fuera paciente conmigo misma y recordara que sanar toma tiempo. El martes siguiente, asistí a mi primera reunión de grupo de apoyo para personas recuperándose de cáncer y trauma de relación. Lo había encontrado en línea y decidido intentarlo, aunque situaciones de grupo me ponían nerviosa. 8 personas se sentaron en un círculo en un sótano de iglesia. Una mujer llamada Jennifer dirigió la reunión. Preguntó si alguien quería compartir su historia. Un hombre llamado Roberto habló sobre su esposa dejándolo durante quimioterapia. Una mujer llamada Susana describió a su novio robando dinero mientras estaba enferma. Me senté callada escuchando y sintiéndome menos sola con cada historia. Esta gente entendía cómo se sentía ser traicionado cuando ya estabas luchando por tu vida. Durante el receso, Jennifer se acercó y me dio la bienvenida. Dijo que sanar no era una línea recta, y algunos días serían más duros que otros. Pero estar aquí y escuchar las experiencias de otras personas me ayudaría a recordar que no era la única pasando por esto. Raúl me llamó un jueves por la noche y me invitó a cenar en su casa ese fin de semana. Dijo que su esposa estaba haciendo pot roast y sus niños querían verme. Me sentí conmovida por la invitación y dije sí. Y el sábado por la noche manejé a su casa y Raúl abrió la puerta con una sonrisa. Su esposa me dio un abrazo y sus 2 niños corrieron preguntando si los recordaba de la boda hace 3 años. Cenamos juntos y me trataron como familia. La esposa de Raúl preguntó sobre mi recuperación de cirugía y parecía genuinamente interesada en cómo estaba. Después de la cena, Raúl me acompañó a mi auto. Dijo que todavía era familia para ellos, aunque Miguel ya no era bienvenido en sus reuniones. Sus padres se sentían igual. Decidieron que las acciones de Miguel no borraron la relación que habían construido conmigo durante 7 años. Eso significó más para mí de lo que Raúl probablemente se dio cuenta. Desperté una mañana de sábado, 6 meses después de que todo se desmoronó, y me di cuenta de que me sentía bien. No fingidamente bien o tratando de convencerme de bien, sino realmente genuinamente bien. Mis cicatrices de cirugía habían sanado completamente, y la reconstrucción se veía lo suficientemente natural que ya no pensaba en eso constantemente. Los papeles de divorcio estaban en una carpeta en el cajón de mi escritorio, en lugar de en mi mesa de cocina, donde los había estado mirando por semanas. Mi casa se sentía mía ahora después de toda la redecoración, y podía caminar por cada cuarto sin pensar en Miguel o lo que hizo. Hice café y me senté en mi porche trasero, viendo pájaros en el alimentador. Y por primera vez en años, comencé a pensar en cómo quería que mi futuro se viera, en lugar de solo sobrevivir el presente. Mi teléfono vibró con un texto de Antonio, diciendo que su divorcio de Patricia era final. Le envié felicitaciones de vuelta y preguntó si quería encontrarnos para café esa tarde. Nos encontramos en el mismo lugar que antes, y esta vez la conversación se sintió más ligera de alguna manera. Antonio se rió de los chistes terribles de su abogado durante la audiencia final, y le conté sobre Laura ayudándome a pintar mi dormitorio amarillo brillante. Hablamos sobre qué extraño era que nuestros cónyuges tiraran buenos matrimonios por gente que ni siquiera valía la pena. Y Antonio dijo que estaba pensando en mudarse a una ciudad nueva para un nuevo comienzo. Había estado viendo ofertas de trabajo en estados diferentes y quería ir a algún lugar donde nadie supiera sobre su matrimonio fallido, o el affair de Patricia. Le dije que sonaba valiente, y dijo que verme defenderme le había mostrado que era posible reconstruir después de la traición. 3 días después, abrí mi buzón y encontré un cheque del servicio de impuestos. Me tomó un minuto descifrar qué era. Entonces recordé que Miguel y yo habíamos declarado impuestos juntos el año pasado, antes de que todo explotara. Esta era su porción del reembolso que fue enviada a mi dirección, ya que me había quedado con la casa. 3.000 euros que no había estado esperando para nada. Manejé directo al banco y los deposité en mi cuenta de ahorros. Viendo el balance subir más alto, cada pedazo inesperado de dinero se sentía como una pequeña victoria, como si el universo me estuviera pagando de vuelta por lo que Miguel robó. Mi directora me llamó a su oficina la semana siguiente y me preocupé por un segundo de que algo estuviera mal. En cambio, me ofreció la oportunidad de enseñar una clase adicional el próximo semestre, con un aumento de sueldo. La escuela estaba agregando un nuevo curso de literatura, y pensó que sería perfecta para ello. Acepté inmediatamente, emocionada de sumergirme en trabajo que amaba y continuar reconstruyendo mi seguridad financiera. Enseñar siempre había sido mi pasión, y tener más de eso en mi vida se sentía como avanzar en lugar de solo recuperarme. Fui a mi primera cita desde Miguel como un mes después. Nada serio. Solo café con un tipo que había conocido en el gimnasio, que parecía lo suficientemente lindo. Se sintió raro sentarme frente a alguien nuevo y hacer pequeña conversación sobre películas y pasatiempos. Parte de mí siguió esperando banderas rojas o señales de que estaba mintiendo, pero solo parecía una persona normal a quien le gustaba el senderismo y las películas de acción malas. Salimos 2 veces más durante las siguientes semanas y no se convirtió en nada serio, pero me recordó que no todos me iban a traicionar. Probar las aguas de confiar en alguien nuevo era aterrador, pero también un poco emocionante, como recordar cómo se sentía tener a alguien interesado en mí sin años de dolor adjunto a ellos. Laura vino a cenar una noche y nos sentamos en mi porche bebiendo vino después de que comimos. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo, desde descubrir el affair hasta ejecutar mi plan, hasta reconstruir mi vida después. Su apoyo a través de toda la experiencia había sido más valioso de lo que podía poner en palabras, y nos había acercado como hermanas. Siempre nos habíamos llevado bien,
pero ahora hablábamos casi todos los días, y era la primera persona que llamaba cuando algo bueno o malo pasaba. Dijo que verme luchar por mí misma le había recordado valorarse más a sí misma también, y había comenzado a enfrentarse a su jefe en el trabajo en lugar de solo aceptar cualquier cosa que él exigiera. Las vacaciones de primavera llegaron y decidí darme unas pequeñas vacaciones. Nada elegante, solo un fin de semana en la playa sola como a 2 horas de distancia. Empaqué algunos libros y ropa cómoda y manejé un viernes por la tarde. El hotel era básico pero limpio, y mi cuarto tenía un balcón con vista al océano. Pasé el sábado caminando en la arena, leyendo en la playa y comiendo lo que quisiera sin preocuparme por las preferencias de alguien más. El domingo por la mañana, desperté temprano y vi el amanecer sobre el agua, y me sentí genuinamente en paz por primera vez en años. La ansiedad constante que había vivido en mi pecho desde descubrir la traición de Miguel finalmente había comenzado a desvanecerse. El pago de manutención conyugal de Miguel aparecía en mi cuenta el primero de cada mes como reloj. Martínez dijo que era buena señal que estaba tomando sus obligaciones seriamente y no tratando de evadir sus responsabilidades. Puse el dinero directo en ahorros y traté de no pensar en él cuando vi su nombre en la transferencia. Los pagos continuarían por otro año y medio, y entonces estaría completamente libre de cualquier conexión financiera con él. A veces me preguntaba cómo le estaba yendo, o si se arrepentía de lo que había hecho, pero mayormente ya no me importaba. Había hecho sus elecciones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Un año después de la confrontación en la oficina de Miguel, me senté una noche y evalué dónde estaba. Poseía mi casa completamente después de refinanciar para quitar el nombre de Miguel de la hipoteca. Mi cuenta de ahorros había crecido sustancialmente entre el dinero del acuerdo, mi salario de enseñanza y los pagos de apoyo de Miguel. Mi recuperación de cirugía estaba completa, y me sentía cómoda, en mi cuerpo de nuevo. Estaba construyendo una vida que era auténticamente mía, sin la sombra de Miguel colgando sobre todo lo que hacía. La casa se sentía cálida y acogedora, en lugar de como un lugar donde había sido traicionada. Mi trabajo iba bien, y tenía planes de tomar aún más responsabilidad el próximo año. Más importante, había aprendido que era más fuerte y capaz de lo que jamás me había dado cuenta. Antonio me llamó un martes por la noche para decir que había aceptado una oferta de trabajo en otro estado y se mudaría en 3 semanas. Prometimos mantenernos en contacto, y me agradeció de nuevo por ser honesta con él ese día en la cafetería, cuando le conté sobre el affair. Dijo que verme luchar por mí misma y rehusarme a ser víctima lo había inspirado a tomar riesgos y reconstruir su propia vida en lugar de quedarse atascado en el dolor de lo que Patricia hizo. Escuchar que algo bueno había salido de todo el dolor me hizo sentir como tal vez toda la pesadilla había servido algún propósito después de todo. Nos deseamos lo mejor, y colgué, sintiéndome agradecida de que al menos una cosa decente había emergido del desorden que Miguel y Patricia crearon. Las cuentas médicas llegaron en un sobre grueso 3 semanas después de mi chequeo final post-cirugía. Me senté en mi mesa de cocina con té y las abrí lentamente, preparándome para el daño. Mi seguro había cubierto la mayoría de la cirugía de reconstrucción, lo cual me dejó con 4.000 euros de mi bolsillo. Abrí mi cuenta bancaria en mi laptop y miré el balance. El pago de acuerdo de Miguel había llegado a tiempo, y entre eso y mis ahorros reconstruidos de enseñar, tenía más que suficiente para pagar toda la cuenta inmediatamente. Transferí el dinero justo ahí en mi mesa de cocina y sentí algo aflojarse en mi pecho. Sin plan de pago, sin estrés sobre hacer pagos mensuales, solo terminado. Imprimí el recibo pagado y lo puse en mi archivero junto a los papeles de divorcio. Eso se sintió como la victoria real, no la venganza o la confrontación, sino ser capaz de cuidarme sin preocuparme por dinero que Miguel había robado. Mi cita de terapia el martes siguiente comenzó como todas las otras, pero a mitad de nuestra sesión, se reclinó en su silla y me sonrió. Habíamos estado reuniéndonos semanalmente por casi un año ahora, trabajando a través de la traición y la ira y el dolor complicado de perder un matrimonio que pensé que era real. Dijo que había hecho progreso tremendo y podríamos reducir nuestras sesiones a chequeos mensuales si me sentía lista. Me sentía lista. La ansiedad constante que solía despertarme a las 3 de la mañana se había desvanecido a pesadillas ocasionales que podía sacudirme. Me recordó que sanar de traición toma tiempo y todavía habría días duros, pero había hecho el trabajo duro de procesar el trauma y reconstruir mi sentido de autoestima. Programé mi próxima cita para 4 semanas y dejé su oficina sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Día de Acción de Gracias, llegó frío y claro, y pasé la mañana cocinando en mi cocina con todas las ventanas abiertas, a pesar del frío. Laura llegó temprano para ayudar con el pavo, y Raúl llegó con su esposa e hijos, cargando platos que su familia había preparado. Algunos de mis amigos maestros más cercanos vinieron también, aquellos que me habían apoyado a través del divorcio, y nunca una vez me hicieron sentir como una carga. Mi mesa de comedor estaba llena de comida y risa, y miré alrededor a todos hablando y pasando platos, y me di cuenta de que esto era lo que había querido todo el tiempo, gente que genuinamente se preocupaba por mí. No alguien que me viera como obstáculo a lo que quería. La hija menor de Raúl preguntó si me iba a casar de nuevo algún día, y le dije tal vez, pero no tenía prisa. Laura atrapó mi mirada a través de la mesa y sonrió, y supe que entendía. Una semana después, me senté en mi porche en el frío de la noche con té caliente calentando mis manos. La casa detrás de mí era mía, pagada y silenciosa. Mi cuenta de ahorros estaba sana. Mi cuerpo se sentía cómodo de nuevo después de la cirugía. Pensé en todo lo que había pasado desde que encontré ese estado de cuenta bancario, y me di cuenta de que en realidad estaba agradecida de una manera extraña. La traición de Miguel fue devastadora, y dolió peor que cualquier cosa excepto el cáncer mismo.
pero me liberó de un matrimonio con alguien que no me valoraba. Descubrí que era más fuerte y más ingeniosa de lo que jamás supe. Podía planear y ejecutar y luchar por mí misma cuando lo necesitaba. Estaba construyendo una vida que era completamente mía ahora, con gente que me amaba y trabajo que disfrutaba, y un futuro que podía diseñar yo misma, que valía más que cualquier bolso de diseñador o promesas falsas que Miguel me dio jamás.